Cuando tenía 10 años, mi familia se mudó a una casa más grande porque mi madre acababa de volver a casarse y necesitábamos más espacio. La casa era bonita, más nueva que la que habíamos vivido antes, y estaba en un barrio tranquilo con muchos árboles. Pensé que sería feliz allí. Al principio, todo parecía normal, pero luego, empezaron a pasar pequeñas cosas que me hicieron sentir que la casa no estaba bien. Mi habitación estaba al final del pasillo. Tenía 2 ventanas grandes que daban al patio trasero y un armario más profundo que el que tenía antes. Me gustó hasta la primera noche que dormí allí. Me desperté alrededor de la medianoche porque oí que algo se movía en el armario. No era ruidoso, solo un suave movimiento, como el roce de la ropa. Miré el armario y me dije a mí misma que era solo la casa acomodándose. Sé que suena a cliché, pero la mayoría de la gente, incluso de niños, asumía que los pequeños ruidos que venían de aquí y de allá en una casa eran solo ruidos típicos que se escuchan a diario. Pero entonces vi que la puerta se movía. No se abrió de golpe, pero tembló como si alguien la hubiera presionado ligeramente desde dentro. Quise correr a la habitación de mi madre, pero me quedé paralizada. Me quedé así hasta que me volví a dormir, sin dejar de mirar el armario. A la mañana siguiente, la puerta del armario estaba entreabierta, aunque la había cerrado bien. Le pregunté a mi madre si había entrado y me dijo que no. Dijo que quizá las rejillas de ventilación la habían empujado, pero yo sabía que no eran las rejillas. Las noches siguientes empeoraron. Empecé a oír golpes en el cristal de la ventana. Al principio, pensé que eran ramas de árboles, pero cuando miré, no había ramas cerca de la ventana. El golpeteo duraba minutos, y cuando me tapaba la cabeza con la manta, paraba. Intenté ignorarlo hasta que una noche por fin me asomé. Vi una mano pálida apoyada contra la ventana. Estaba afuera, pero la ventana estaba en el segundo piso, demasiado alta para que alguien pudiera alcanzarla sin una escalera. La mano permaneció allí un buen rato, simplemente apretada, sin moverse. Luego se deslizó lentamente y desapareció. No dormí nada esa noche. Se lo conté a mi madre y se partió de risa cuando se lo conté. No me creyó ni por un segundo. Cuando vio que no lo decía solo como una broma, se esforzó más por convencerme de que probablemente estaba medio dormido y veía cosas de mi sueño. Pero sabía que eso era pura mentira. Mi padrastro tampoco me creyó. Dijo que lo estaba inventando para llamar la atención, y también se rió. Pero empecé a notar que mantenía la luz del pasillo encendida por la noche. Así que tal vez no se sentía tan seguro como fingía. Un mes después, mi hermano pequeño, de 4 años, empezó a hablar de la señora Blanca. Decía que entró en su habitación y se sentó en su cama. Mi mamá pensó que era solo su imaginación. Pero una noche, lo oí gritar. Corrí y lo vi acurrucado bajo su manta llorando. Cuando finalmente se calmó, dijo que la mujer blanca había estado de pie junto a su puerta, mirándolo fijamente. Dijo que tenía los ojos completamente negros. Le creí por lo que había visto en mi ventana. Empecé a dormir con la manta sobre la cabeza todas las noches. Pero eso no detuvo los sueños. Yo también empecé a soñar con la mujer blanca. Se paraba en la esquina de mi habitación y susurraba mi nombre. Su voz era seca, como hojas frotándose. A veces me despertaba y aún la oía, débil, pero definitivamente real. Una noche, me desperté y la vi de pie a los pies de mi cama. Era más alta que nadie que hubiera visto. Su cabeza casi tocaba el techo. Llevaba un vestido blanco largo que se movía aunque el aire estaba quieto. Su cabello era negro y fibroso, y su rostro estaba pálido como la tiza. Sus ojos eran como agujeros negros vacíos. Intenté gritar, pero no salía nada. Cerré los ojos y, cuando los volví a abrir, ya no estaba. Pero la puerta de mi armario estaba abierta de par en par. Después de eso, ya no pude entrar en mi armario. Le rogué a mi madre que me dejara dormir en su habitación, pero me dijo que tenía que aprender a ser valiente. Creo que ella no quería admitir que ella también tenía miedo.
La peor noche llegó durante una tormenta. Lluvia intensa y viento fuerte. Me desperté con el crujido de mi ventana. Cuando miré, la ventana se abría lentamente. Aunque estaba cerrada con llave, pude ver que el cerrojo giraba solo. La ventana se abrió por completo y vi a la mujer blanca entrar. No se movió como una persona. Flotaba. Sus pies nunca tocaron el suelo. Se deslizó hacia mi cama y se inclinó hasta que su rostro estuvo justo frente al mío. Sentí su aliento frío en la piel. Volvió a susurrar mi nombre, y esta vez grité con todas mis fuerzas. Mi madre y mi padrastro entraron corriendo, pero cuando encendieron la luz, la ventana estaba cerrada con llave, y no había nadie más. Me gritaron por asustar a todos, pero pude ver en sus caras que estaban preocupados. Lo extraño de esa parte de la historia es que no recuerdo con claridad qué pasó entre el momento en que vi a esa señora flotando hacia mí y mis gritos. Lo mejor que puedo explicarlo es que me quedé inconsciente por un momento antes de recordar haber gritado y que mis padres entraran corriendo en la habitación. Mi ventana estaba cerrada de nuevo, lo que sugeriría que solo fue un terror nocturno. Eso es lo que mis padres creían. Creo que mi madre empezó a llevarme a terapia durante un tiempo porque estaban preocupados por mí. Vivimos en esa casa 3 años más y nunca me acostumbré. Mi hermano dejó de hablar de la señora Blanca, pero creo que era porque tenía demasiado miedo, no porque ella dejara de visitarlo. A veces lo oía llorar por la noche y decir, vete. Creo que simplemente no quería que lo obligaran a ir a terapia. A veces, cuando hay tormenta por la noche, todavía me da miedo incluso levantarme para ir al baño o a buscar agua. Miro a los rincones de la habitación, asegurándome de no ver algo alto acechando. Esto demuestra cómo este tipo de cosas se quedan contigo en la edad adulta. Sería más propenso a creer que eran simplemente terrores nocturnos, si no fuera porque vi esa mano en mi ventana antes de que mi hermano pequeño mencionara por primera vez a la señora Blanca. Supongo que esta es una de esas experiencias extrañas que no se pueden explicar. Cuando tenía unos 9 años, vivía con mi madre y mi hermana pequeña en una casa pequeña en un pueblo tranquilo. La calle era mayormente segura y los niños salían en bicicleta en verano. Pero incluso entonces, había cosas que no me gustaban de la casa. Mi madre solía decir que era vieja. Y las casas viejas hacen ruido. Pero algunas de las cosas que recuerdo de aquella época no sonaban a ruidos de casa. Suenan a otra cosa. Algo que todavía no sé cómo explicar. Lo primero empezó una noche que no podía dormir. Estaba tumbada en la cama con una manta hasta la barbilla, mirando las estrellitas que brillaban en la oscuridad del techo. Mi habitación no era muy grande, solo una cama, una cómoda y un baúl de juguetes cerca de la ventana. Recuerdo mirar las sombras de los árboles en la pared. Las ramas se mecían con el viento, y me dije a mí misma que eso era lo que veía. Pero entonces noté que una sombra no se movía como las demás. Estaba en un rincón, cerca de mi baúl de juguetes. Al principio, pensé que era un montón de ropa o uno de mis peluches. Casi me reí de mí misma porque pensé que solo estaba siendo una niña asustada, pero luego parpadeé y la sombra desapareció. Recuerdo sentir frío, como el frío que viene del interior del cuerpo, no del aire. Me tapé la cabeza con la manta y me dormí. A la mañana siguiente, ni siquiera pensé en ello hasta que vi mi baúl de juguetes. Estaba abierto, como si alguien hubiera estado mirando dentro. Nunca lo dejaba abierto porque mi madre gritaba si se caían los juguetes. Lo cerré y no dije nada. Unas semanas después, mi hermana, que solo tenía 5 años, le dijo a mi mamá que no le gustaba el hombre del armario. Me quedé paralizada cuando lo dijo porque lo dijo con tanta naturalidad, como si fuera un hecho. Mi mamá le restó importancia y dijo, los niños pequeños se imaginan cosas. Pero vi la cara de mi hermana y supe que no se lo estaba inventando. Dijo que él se paraba en el armario por la noche y susurraba, pero no podía oír las palabras. Mi mamá la convenció esa noche y rezó con ella, pero no revisó el armario. Más tarde esa noche,
Me desperté porque oí algo arrastrándose por el suelo, como si alguien estuviera clavando las uñas en la madera. Tenía demasiado miedo para moverme, pero el sonido se detuvo justo al lado de mi cama. Estaba segura de que si miraba por la borda, vería algo mirándome. Me quedé paralizada allí, agarrada a la manta hasta que me volví a dormir. A la mañana siguiente, había largos arañazos en el suelo, justo al lado de mi cama. Eran recientes, como si alguien hubiera tallado la madera. Recuerdo haber corrido a enseñárselo a mi madre, pero se enfadó. Dijo que debía haber estado jugando con algo afilado o arrastrando muebles. Juré que no, pero no me creyó. Después de eso, las noches empeoraron. Oía susurros tenues, casi como una radio a bajo volumen, y venían de mi armario. A veces mi hermana lloraba en su habitación y, cuando entraba corriendo, ella señalaba la esquina y decía, «Está ahí. Está ahí». Nunca lo vi, pero le creí. ¿Sabes cuando alguien te está mirando y se te erizan los pelos de los brazos? Así me sentí. La noche más aterradora fue en pleno invierno. Me desperté y vi que la puerta de mi habitación estaba abierta, aunque siempre la cerraba. Podía ver la luz del pasillo porque mi mamá nos dejaba una encendida por la noche. Pero entonces, mientras miraba, la luz del pasillo se apagó. Pensé que tal vez se había fundido la bombilla. Entonces oí pasos que se acercaban por el pasillo. Se detuvieron frente a mi puerta. Quise gritarle a mi mamá, pero no salió nada. La puerta crujió y vi una figura alta y oscura asomarse, solo su cabeza asomando por la habitación. Cerré los ojos y fingí dormir. Cuando los volví a abrir, la puerta estaba cerrada y estaba sola. Por la mañana, le pregunté a mi mamá si había entrado en mi habitación. Dijo que no. Había dormido toda la noche. Mi hermana dijo que volvió a ver al hombre de pie junto a su cama. Se lo dijimos juntas a mi mamá, y finalmente pareció preocupada. Encendió una vela y rezó una oración en cada habitación de la casa. Después de eso, todo estuvo en silencio un rato, pero no duró. Una tarde, llegué a casa de la escuela antes que mi mamá. Estaba sentada en el sofá haciendo la tarea cuando oí el sonido del baúl de juguetes de mi habitación al cerrarse de golpe. El problema es que no había nadie más en casa. Esperaba que solo fuera el viento, pero al caminar por el pasillo, vi que la puerta de mi habitación estaba abierta de par en par. Mi baúl de juguetes estaba cerrado, pero todos mis juguetes estaban esparcidos por el suelo como si alguien los hubiera tirado. Retrocedí y esperé afuera hasta que mi mamá llegó a casa. Cuando se lo conté, siguió sin creerme y dijo que el gato había tirado las cosas. Años después de mudarnos, le pregunté a mi mamá si alguna vez había experimentado algo en esa casa. Dudó, pero luego dijo que sí. Dijo que a veces se despertaba y veía una sombra en la puerta. Dijo que nunca nos lo dijo porque no quería asustarnos, pero admitió que creía que había algo mal en esa casa. Dijo que creía que era un hombre, alguien que vivía allí. No dijo mucho más, pero sé lo que vi, y sé lo que vio mi hermana también. Incluso ahora, de adulta, cuando pienso en esa vez, se me revuelve el estómago. No fue su imaginación. Era algo real, y quería que supiéramos que estaba allí. A veces, tarde por la noche, cuando no puedo dormir, todavía oigo el sonido de clavos arrastrándose por el suelo. Cuando tenía 8 años, andaba en bicicleta todos los días después de la escuela. Vivía en una calle tranquila con casas pequeñas y árboles grandes. Aprendí a reconocer cada grieta de la acera. Aprendí dónde se detenía el cartero. Una casa que me gustaba estaba al final de la cuadra. Tenía que ir en bicicleta cerca de la esquina para ver el jardín. Había una entrada larga y un amplio césped. Un hombre mayor se paraba en esa entrada casi todas las tardes. Siempre llevaba sombrero y se paraba donde la entrada se unía a la acera y miraba calle abajo. Cuando pasaba en bicicleta, me saludaba, nunca subía a la acera. Nunca se bajaba de la entrada. Llamaba,
saludaba y luego volvía a mirar su jardín. Yo siempre le devolvía el saludo. Mi madre me decía que nunca cruzara la calle solo, así que nunca cruzaba para hablar con el hombre cara a cara. Y él lo sabía. Me llamaba desde su casa y me preguntaba por la escuela. Me preguntaba por mi bicicleta. Me preguntó si me gustaba el timbre de mi nueva bicicleta roja. Incluso recuerdo que una vez me contó un chiste sobre un gato que me hizo reír. Hablamos así durante semanas. Las conversaciones eran cortas, siempre eran desde la entrada de su casa hasta la acera. Parecía saber pequeñas cosas sobre mí sin que yo las dijera. Por ejemplo, que tenía un hermanito o que mi papá se había comprado un coche nuevo. Nunca le conté estas cosas. Pensé que tal vez nos había visto desde la cuadra o algo así, como si solo fuera un vecino que vigilaba la calle. Un día, me compré una bicicleta nueva. Era roja con un timbre brillante, como ya mencioné. Bajé despacio por la cuadra y me gritó, bonita bicicleta. Me preguntó si quería correr a la esquina. Le dije que no porque mi mamá se enojaría. Sonrió y dijo, algún día. Después de eso, hablamos de cosas pequeñas. Me contó de un pájaro al que le gustaba su cerca y luego de una regla de nunca pisar cierta baldosa. Después me contó una historia sobre un perro que siempre traía una zapatilla. Parecía alguien que tenía tiempo para observar cosas pequeñas. Empecé a buscarlo cuando iba en bicicleta. Algunas tardes estaba allí y otras no. Entonces, una semana, dejó de salir. Bajé la cuadra más allá de la casa y no había nadie. Las cortinas de la ventana delantera estaban cerradas. Disminuí la velocidad y miré hacia la entrada, y fue un poco raro no ver al hombre allí. Quería preguntarle a mi madre si podía cruzar la calle. Dijo que no. Dijo que la calle no era para niños sin supervisión. En fin, unos días después, vi a una mujer en el patio trasero de esa casa. Nunca había visto a nadie en ese patio. Tuve que dar la vuelta a la esquina para verla. Llevaba el pelo atado y sostenía una regadera, así que supuse que estaba regando flores. Detuve mi bicicleta calle abajo para que no me viera demasiado cerca. Quise llamarla al otro lado de la calle como siempre hacía, pero no lo hice. No sé si era demasiado tímido o tenía miedo de lo que diría mi madre si me quedaba fuera hasta muy tarde. Sin embargo, la mujer no pareció fijarse en mí más de lo que yo la fijé en ella. Unos días después, volví a pasar en bicicleta y la mujer estaba en el porche trasero. Tenía una taza en las manos. Me senté en mi bicicleta y la observé un rato. Luego abrió una pequeña puerta lateral y rodeó la casa. Pedaleé despacio hasta la esquina y esperé donde la acera se curvaba. Miré hacia la cuadra solo para asegurarme de que mi mamá no estuviera afuera. Entonces decidí cruzar la calle rápidamente. Pedaleé rápido y crucé como si me fuera la vida en ello. La casa parecía más grande de cerca. El camino de entrada era largo y descendía hasta la calle. Sentí que no me permitían estar allí. Me detuve al final del camino, cerca de la puerta trasera. La mujer me escuchó. Se giró y vio a un niño pequeño con una bicicleta roja parado en la puerta. Parecía sorprendida, pero no enojada. Se acercó a la puerta, la abrió y me preguntó qué hacía allí. Le hablé del hombre en el camino de entrada y que solía saludarme cuando pasaba en bicicleta. Le dije que sabía mi nombre y que había dicho que algún día me haría una carrera. Se limpió las manos en el vestido como si hubiera estado trabajando y luego dijo que el hombre que le había descrito se parecía a su esposo. Sonreí pensando que diría que se había ido de viaje o que estaba adentro y que iría a buscarlo, pero no sonrió. Dijo que había muerto el año anterior. Dijo que murió en su silla. Se llamaba Harold. Sentí un frío intenso en el pecho. Le pregunté si tenía una foto. Quería verlo. Entró y regresó con un pequeño marco. La fotografía mostraba a un hombre con el mismo sombrero y la misma sonrisa amplia. De hecho, se parecía al hombre que siempre había visto. Entonces la mujer dijo que la foto era nueva, tomada hacía solo un par de años.
Dijo que su esposo tenía una cicatriz en la mejilla desde que era joven. Miré la foto de cerca y el hombre de la foto tenía una cicatriz fina y pálida de oreja a boca. Recordé al hombre de la entrada. No tenía cicatriz. Tenía una cara redonda y sencilla y piel suave. El sombrero y la sonrisa combinaban, pero la cicatriz no. Le dije que una vez vi una marca en la cara del hombre, pero pensé que se había frotado la mejilla. Ella dijo que esa cicatriz llevaba mucho tiempo allí, pero que a veces la ocultaba bajo la barba incipiente. Volvió a decir que su marido había muerto y que no vivía nadie más en la casa. Dijo que se había mudado el verano pasado para cuidar el jardín y que nunca había visto ni oído a nadie en la entrada. Sinceramente, en ese momento empecé a asustarme un poco. Le di las gracias y retrocedí por la entrada. No volví a mirar al jardín. Volví a casa despacio y guardé la bici en el garaje. El viaje de vuelta en bici fue como cuando casi tienes un accidente de coche y conduces el resto del camino a casa en silencio y con la radio apagada. Mi madre no me hizo ninguna pregunta cuando llegué a casa. Ella solo me dijo que tuviera cuidado. Esa noche no pude dormir. Pensé en el hombre del sombrero. Pensé en su risa y en cómo pronunció mi nombre. Y pensé en la cicatriz de la fotografía. Al día siguiente, pasé por delante de la casa y las cortinas estaban abiertas. La luz del sol iluminaba el porche y la entrada, pero no había nadie en la entrada. Saludé desde la esquina, pero nadie me devolvió el saludo, así que me alejé pedaleando. Durante un rato, no pasó nada más. Intenté olvidar. Hice nuevas rutas en bicicleta. Hablé con niños de otras cuadras. Pasaron las semanas. Entonces, una noche, me desperté y oí mi nombre. Sonaba como si alguien estuviera fuera de la casa, cerca de mi ventana. La voz me sonaba. Decía mi nombre como solía decirlo el hombre de enfrente. Me incorporé rápidamente y la cabeza me empezó a dar vueltas. Por encima del suave sonido de las gotas de lluvia afuera. Sabía con certeza que oía mi nombre repetidamente. Grité llamando a mi madre y luego me eché las mantas encima, escondiéndome. Entró a toda prisa y se sentó junto a la cama. Le conté lo de la voz que se oía fuera de mi ventana. Me frotó la espalda y me dijo que era el viento. Para tranquilizarme, se acercó a la ventana y subió las persianas. Dijo que no había nadie, así que fui a mirar. Afuera llovía un poco, pero aparte de eso, mi madre tenía razón. Mi padre se levantó y revisó las cerraduras de las ventanas y las puertas. Miró afuera con una linterna, lo que me tranquilizó. Dijeron que no había nadie. Cuando insistí en que oía una voz, dijeron lo que probablemente un padre diría a un niño asustado, que lo había soñado. A la mañana siguiente, me dolía la garganta de gritar la noche anterior. Se lo conté a mis amigos del colegio y se rieron de mí por insinuar que creía en fantasmas. Un amigo me retó a pararme en la entrada de esa casa por la noche y llamarlo por su nombre. No acepté el reto. Pasaron los días y nada pasó, así que seguí adelante. Los años pasaron y la calle cambió. Se vendieron casas y la casa de la mujer permaneció vacía por un tiempo. Una vez vi a los de la mudanza sacando cajas. Más tarde, gente nueva pintaba la fachada. La larga entrada seguía ahí, pero tenía autos nuevos. Pasé en bicicleta y no busqué a un hombre con sombrero. Me hice mayor. Aprendí otras rutas. Aprendí los nombres de los nuevos vecinos y sus perros. Y finalmente, a los 18 años, me mudé para ir a la universidad. Nunca volví a esa casa porque mis padres la vendieron mientras yo estaba en la universidad. Pero el recuerdo de ese hombre se me queda grabado en el pecho. Me pregunto por qué no le pedí a la mujer más fotos ni volví a presionarla para que me diera más detalles. Supongo que en ese momento me dio miedo preguntarme si había estado hablando con un fantasma. No volví a cruzar esa calle en mucho tiempo. Más tarde, les conté la historia a una o dos personas, e incluso me preguntaron por qué no volví a preguntarle a esa mujer más cosas o por qué no le conté todo lo que recordaba.
Quizás tenían razón. Quizás debería haber sido más valiente. Quizás debería haber hecho más preguntas sobre la cicatriz o ver una foto de boda, pero tenía 8 años. La verdad es que no pensaba así. Hace unos años, conduje por la manzana solo por diversión. Un niño iba en bicicleta cerca de la esquina. La entrada estaba vacía. Por un momento, quise detenerme. Quise preguntar si alguien se había parado allí a saludar. Quería saber si alguien más había oído una voz bajo la lluvia. Quería una respuesta breve que acortara la distancia. Pero no me detuve. Seguí conduciendo. El recuerdo sigue igual y hoy en día intento suprimirlo lo mejor que puedo.